Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conversando entre Amigos. Este grupo de profesionales de la UDI y simpatizantes de la UDI de Valparaíso, que como dice el título del programa, nos encanta conversar y nos gusta conversar entre amigos. Como siempre, nuestros panelistas, Pancho y Patricio, oye, echo de menos, ¿qué pasó con nuestro otro panelista, no, Carlos, Carlos? no. Carlos debe haber arribado hace poquito al aeropuerto desde Copiapó. Ah, Pasó el fin de semana en Copiapó por razones familiares de un hijo que vive allá y también por razones de trabajo, ¿no? ya, Él tiene actividades allá en Atacama, ¿ah? ya. Y va mucho a Copiapó y ahora le tocó justamente ir a Copiapó y recién regresó hoy día de Copiapó, así que debe haber arribado hace poco a Pudahuel, ¿no? Espero que sin contrapeso, digamos, Contratiempo. Por el claro, tema de las aves, ¿ah? Habían sí, suspendido el lo vuelo. alcancé a leer. Sí, 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 sí. hay aves Pero que están molestando. Patricio Chiavetti y Pancho Bartolucci presente. Presente, así es, sí, sí. Sí, Oye, hola, Macarena. Conversar hoy día, Macarena, a ver, ¿cuál es tu idea? sí, claro ¿Tienes que algún sí. tema? Tenemos un par de temas bien entretenidos para conversar. El primero es muy de actualidad. Como dicen los periodistas, un tema en desarrollo que tiene que ver con que, por supuesto, que este es un año absolutamente presidenciable. Hay otras candidaturas, pero aquí lo esencial es la presidencial. Nuestro sistema político incluye un proceso que se llama primaria y hasta ahora vemos muy claro el proceso de primaria en el gobierno. Hay, entiendo que 6 candidatos, lo podemos conversar, que al parecer tienen harto lío entre ellos, pero aquí lo esencial es que definitivamente van a ser primarias y eso, a mi juicio, y les voy a preguntar la opinión a ustedes, uno que a mí, yo soy de las que soy partidaria de las primarias, pero además me parece que da una ventaja competitiva por sobre la oposición, porque esto implica reunirse, armar equipos, ir a debate, ir a las Mostrarse, mostrarse mucho. estar ahí, ¿cierto? A ver, Pancho, partamos por ti. Bueno, el sistema de primaria se estableció en Chile hace algún tiempo, no recuerdo exactamente, pero antes no había primaria. Los partidos a dedo, no a dedo, sino que, bueno, los partidos dentro de sus consejos nacionales decidían quién era el candidato, ¿no? ¿No? Y normalmente siempre llegaba al Consejo Nacional con ese u otro nombre en cada partido uno solo, y lo proclamaban, y grandes banderas, globos, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿No? Un poco como al estilo norteamericano. Pero en un tiempo atrás, cuando se quiso modernizar el sistema político y democratizarlo más, no más a dedo los partidos políticos, ¿no? Y dentro de los partidos políticos hay más gente que quiere participar, pero al final esto se hace en camarillas pequeñas y se lleva todo listo al Consejo Nacional del Partido y se proclama, no. Todo el que quiera participar dentro de un partido puede presentarse y obliga a hacer dentro del partido primarias internas para decidir quién va a ser el candidato. Si ese partido ha formado una coalición con otros partidos, entonces los otros partidos también pueden llevar su candidato y se hace la primaria entre el candidato de cada uno de los partidos que tienen un pacto. Y el que salga elegido, ¿no? Votan todos los militantes de los partidos distintos que son parte de este pacto, cada uno tiene su candidato, como expliqué, y a veces son primarias abiertas, que se llama. O sea, puede ir a votar cualquier persona que no sea militante de otro partido político, ¿no? Claro que sí, si es militante de alguno de los partidos que han formado este pacto y que han puesto cada uno de ellos su candidato para hacer la primaria. Y de ahí sale, ¿no? Con el resultado un solo candidato. Lo interesante es que los demás partidos que participaron en la primaria, aunque si sus candidatos han perdido, no pueden llevar candidatos. Tienen que respetar el resultado que se dio entre todos ellos, lo que se llama primarias vinculantes, ¿no? Y queda uno solo representando a todos los partidos de ese pacto.
Eso es lo que está pasando en este momento. Ya el tema de las primarias se arraigó en Chile. Y por tanto, todos quieren hacer primaria. Porque como tú decías, Macarena, cuando se hace primaria, el grupo de partidos, el pacto que hace primaria, se muestra mucho y tiene debate entre ellos. Te fijas tú y sus candidatos aparecen, ¿no? Y al final hay uno que gana y queda muy bien posicionado. Porque a veces en esas primarias de este conjunto de partidos de este pueden participar cientos de miles de personas. O sea, ponte tú, en la primaria ya del oficialismo participen 2 millones de personas, ponte tú. Uy, es tremendo, es una gran cantidad. Y uno de los candidatos de esta primaria oficialista saca 700.000 votos, 1 millón de votos. Parte muy bien, ¿te fijas? Bueno, ese es el tema de las primarias. Pero tampoco es fácil armarla. A pesar que todo parece muy, muy bien como lo he explicado, y en este momento no hay claridad al respecto. ¿Qué está pasando? Cada partido está designando su candidato para ir a alguna primaria que se arme. Entonces, el oficialismo designa Toa, PPD, ¿verdad? Bodanovich, socialista. Winter, creo que es Frente Amplio, si no me Sí. equivoco. Hasta ahí vamos. Y el MEO quiere meterse de cualquier manera, por la cola, que lo dejen también participar, que no es de ningún partido, que también quiere meterse. El Partido Comunista, a su vez, ya tiene a la señora Jara, ¿no? Falta la decisión de la democracia cristiana, que pareciera ser Orrego, y falta la decisión, los radicales, ¿no? Y ahí más o menos está armado el cuadro. Van a hacer una primaria entre todos ellos, una sola primaria entre todos ellos, es probable. Y eso es lo que quieren, porque es un gran golpe, es un golpe político, ¿no? Todos juntos, ¿no? Haciendo una sola primaria, donde entonces participarían cientos de miles de personas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y el que gane, ¿no? Es el candidato único de todo ese sector que fue, o partidos que fueron a primaria, ¿no? Y esos partidos quedan obligados, ¿no? Y por eso que no todos quieren ir, ¿no? Claro. A la primaria, porque entonces, ponte tú, el Partido Comunista pierde, ¿no? Porque gana la TOA, se metió a la primaria del oficialismo, gana la TOA, ¿no? Pierde, y no puede llegar candidato al Partido Comunista, no puede, ¿no? El Frente Amplio no puede nomás, porque se metió a la primaria. Entonces, además que podrían haber en el oficialismo dos primarias, una primaria del Partido Comunista con el Frente Amplio y otra primaria de los que se autodenominan progresistas o qué sé yo, ¿cómo se llama? Socialismo democrático con Una de las PPD. propuestas, que haya dos, sí. ¿Ah? Y hay que ver la DC qué va a hacer, ¿no? Vamos a ver si la DC, que parece que se tiró rego, si levanta. No es Ya, Orrego, Pancho, es ¿ah? el presidente de la... Es Ah, Undurraga. un Claro. Durraga, perdón, me equivoqué, un Durraga, claro. Y bueno, y ya proclamados cada uno su candidato dentro del oficialismo, con esto termino, habrá una primaria, dos primarias, ¿no? Tres primarias, ¿no? Se meterá el meo por la cola y también estará adentro. Ese es el esquema. En la derecha es el mismo esquema, pero a ver, explícalo tú o que lo explique Patricio. Patricio, tienes la palabra. Gracias, Macarena. Mira, ¿cómo veo yo la situación? Yo creo que es interesante tener a la vista la encuesta de Panel Ciudadano de la UDD del día domingo, y los resultados están arrojando que en una eventual primaria del oficialismo, Carolina Toá tendría un 28%, Paulina Bodanovich un 1%, Gonzalo Vinter un 28%, Janet Jara un 30%, Alberto Undurraga un 1%, Marcos Enrique Ominami un 6%, Jaime Mulet un 2% y Vladro Mirosevic un 1%. Yo estimo O de sea, perdón, que va Patricio, a haber una una... primaria entonces que participaran Una en sola una, primaria. todos juntos, No, sí, eso es una eventual primaria del oficialismo que participaran todos. todos, Pero de yo acuerdo. estimo que no se va a producir esa alternativa, sino que va a haber un acuerdo partidario entre el PPD y el Partido Socialista, de manera de llevar un solo candidato a la primaria, y van a Ah, tener acuerdos en el pacto parlamentario, de manera de entregar cupo el PPD al Partido Socialista, de manera de llevar un solo candidato. a la Porque en la primaria. alternativa que estamos viendo podría triunfar perfectamente Janet Jara del Partido Comunista o Gonzalo Vinter del Frente Amplio.
Entonces, hay dos realidades, como es el socialismo democrático, que no sé de qué democrático tiene, que es una realidad, ¿no? ¿Verdad? Tan contraria a la realidad del Frente Amplio y del Partido Comunista, que son más cercanos. Entonces, para mí va a haber una primaria, pero van a haber tres candidatos importantes: Toá, Gonzalo Vinter y Jara. Y sin mayor importancia a los candidatos Enrique Ominami, Mulet y Vlado Mirosevic. Y Alberto Undurraga ha dicho claramente que él no va a primarias si está presente el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque no comulga particularmente con las ideas del Partido Comunista. Al otro lado, tenemos un desastre, porque por una parte tenemos a Evelyn Matei como candidata de Chile Vamos, a José Antonio Kast del Partido Republicano y Johannes Kaiser del Partido Libertario. Y han acordado no ir a primaria juntos y han decidido Kast y Kaiser ir directamente a la papeleta definitiva. Debemos decir a los amigos que nos escuchan que el plazo para inscribir las primarias vence el 30 de abril. Así que estamos a 17 días de la inscripción de los candidatos a la primaria. Y por otro lado, hay otra carga adicional a Chile Vamos. ¿Cuál es este pacto acordado por Kast y Kaiser, en que van a ir en un solo pacto parlamentario, esta nueva derecha, en que van los republicanos, libertarios y social cristianos? Ese es el panorama que se apronta por delante. O sea, Patricio, la derecha dividida en dos, porque el Partido Social Cristiano tiene su representatividad, la Tiene tiene, diputados, por lo menos, tiene diputados. claro, claro. O, antes de volver a pasar la palabra, quisiera comentar que bien interesante el análisis que ustedes hacen, pero claro, en el caso de, de los partidos de gobierno, el hecho de que haya surgido Paulina Bodanovich, que aparentemente ha surgido con, o sea, por las encuestas que lee Patricio no tiene todavía votación, pero lo que sí tiene es discurso. Entonces, el PPD y el PS dividido es bien complejo porque efectivamente, tal como tú pronosticas, Patricio, ahí la ganadora sería Janet Jara, indudablemente del, del Partido Comunista, a la cual yo diría que es la que más se le nota que es candidata. No sé si la han observado ustedes. Ella baila cumbia, se pone poleras de los candidatos, incluso siendo ministra. Y al parecer tiene bastante arraigo popular, por lo que constituiría un peligro para la izquierda tradicional, creo yo. Y el otro que al parecer está surgiendo con mucha fuerza, que yo reconozco que no lo miraba tan así, que no le tenía tanta fe, es Gonzalo Vinter, que está bien posicionado en las encuestas, como tú muy bien describe, Patricio. Pancho, sigamos con la derecha. ¿Qué está pasando con Renovación Nacional? Porque yo no sé si leyeron una columna de La Tercera de Sebastián Edwards el domingo, que decía que la derecha tiene inclinaciones suicidas y se refería justamente a este tema de que la derecha no quiera ir a primaria y que vaya dividida, cuando si fuese unida ganaría, todos lo sabemos, todos los números lo indican, en la primera vuelta. Bueno, tienes la palabra, Pancho. Sí, gracias. Perdón, una cosa previa. Patricio, en la encuesta que tú señalabas, ¿estaba medido también el candidato demócrata cristiano? Sí, claro, con un 1%, Undurraga. Es que esto es increíble. Fíjate que unida todo el gobierno, es el Partido Comunista el que lleva, o sea, o sea, un partido totalitario. ¿Cuánto tenía la Jara? ¿30?
30%, le gana a la Toa 28% y a Mira, Minter 28%. pero es que no puede La ser. O sea, candidata que dice que en Cuba es un sí, régimen especial, que no es una claro. dictadura, esa es la candidata. Pero ¿qué pasa en el otro lado? O sea, ¿cómo están yéndose a la extrema izquierda? ¿Cómo el Partido Socialista, la democracia cristiana, el PPD, que han armado toda esta transición y todo este mundo actual, han caído de esa manera para que toda la oposición, toda la izquierda, todo el oficialismo, todo el gobierno estén en manos del Partido Comunista? Amigos socialistas, ¿qué les pasa? Amigos PPD, ¿qué les pasa? Amigos demócratas cristianos, ¿qué les pasa? Se los comió el Partido Comunista, se los está comiendo el Frente Amplio. Entonces, ¿dónde están los Por demócratas? eso, Pancho, la única explicación, Pancho, por eso Sí, te digo yo que la única explicación racional es que se baje Bodanovich y dándole cupos, ¿no verdad?, en un acuerdo parlamentario de senadores y diputados. No hay otra explicación, porque si quieren suicidarse, bueno, que gane el Frente Amplio o el Partido Comunista, que son los continuadores de este desastroso gobierno. Entonces, no veo otra explicación que aquella. sí, pero además de ser, como se llama, los continuadores de este desastroso gobierno, son ideológicamente totalitarios. Ellos quieren seguir el camino de Allende. Como tú dices, Jara acaba de decir que hay democracia en Cuba. O sea, eso mismo quieren hacer con nosotros, esa democracia. No, ellos fueron los que impulsaron una nueva constitución. ¿Para qué? ¿Para hacer una democracia a la cubana en Chile? ¿Pero qué les pasa? No entiendo. ¿Qué tiene la democracia? Perdona que me repita, ¿qué tiene la democracia cristiana? ¿Qué le pasa a los socialistas? ¿Qué le pasa al PPD, hombre, por Dios? ¿No? Que no son capaces de levantar una alternativa de izquierda, está bien, pero democrática. ¿Para qué se dicen que son una izquierda democrática? Sí, parece que no existen. No, es tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, y en la Sí. derecha, la situación La está derecha es peor, Pancho. es confusa. Claro, Kast con Kaiser van a llegar a la papeleta de todas maneras, ¿no? Ahora pueden hacer un buen acuerdo parlamentario. Eso es muy interesante y tendremos que verlo, ¿no? Y Chile Vamos tiene que hacer su primaria, pero pareciera, ¿no?, que Matei no encuentra con quién hacer la primaria. Tú nos comentabas cuando íbamos a iniciar el programa que en la segunda de hoy dice que el Partido Nacional, el Partido Nacional que está en Renovación Nacional. la Renovación Nacional, que está dentro, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, no quisiera ir a primaria, claro, si no tiene candidato, po, ¿no? Entonces, eh, puede ser que Matei se quede sola, porque Carter también quiere entrar. Carter es como un meo, ¿eh? Anda buscando por la cola como que lo consideren, ¿eh? Que lo metan en las primarias. Pero fíjate que yo había leído ahí que Renovación Nacional estaba pensando en Chaguán, que tampoco Sí, se pierde una. sí, ¿Ah? sí, O sea, eso significa poner a alguien, no tienen a nadie. exactamente. Entonces, ya, Chaguán, a ti que te gusta esta cuestión, que querés ser candidato, siempre andáis metido, ya ven para acá, hacer nuestro, para la primaria. ¿Te fijas? ¿No? Pero parece que Chaguán le habrá dicho que no, porque tú cuentas que ahora la segunda informa que estarían pensando en no ir a la primaria los de No, la segunda informa que van a hacer una asamblea Ah, para decidir si van a primaria o no. ¿ves tú? Para decidir si es que no tienen candidato. Es que No no tienen, querían ir, no querían no, ir, si lo que tú no dices querían es ir, cierto. no querían ir porque no tienen candidato. Ahora, Evópoli menos, pues, tampoco, Evópoli menos. Entonces, Pero te va a quedar Evópoli sola Matei apoya. sin tener con quién hacer primaria. Claro, lo que yo entiendo que Renovación no quería que Evelyn Matei hiciera una primaria con Carter. Ya. Eh, pero ahí apareció el senador Chaguán que dice que hay que hacer primaria y que él va a primaria. Y eso Ujú. entiendo en lo que se definiría. Y bueno, les anunciamos al comienzo de esta conversación, este es un tema en desarrollo y continuará porque se nos acabó el tiempo. El Así tiempo. que gracias Patricio Schiavetti, gracias Pancho Bartolucci por estar una vez más en conversando entre amigos. Continuará. Continuará. De nuevo conversando entre amigos. Hay tantos temas interesantes
y una de las cosas que tenemos en este grupo que nos gusta no solamente hablar de política, todo es política, diría alguien, pero hay temas en que uno no puede dejar de lado. Y uno de ellos es la muerte de un grande, ¿ah? Un gran escritor, un gran hombre, un gran personaje público, un gran político. Cuesta definirlo, yo creo que tendría otros adjetivos más, como fue Mario Vargas Llosa. Patricio ha sido eh, ungido para comenzar este breve homenaje a un escritor que se acaba de ir, partió el domingo pasado. Así es. Es que Patricio se Sí, parece querida un poco. Macarena, Si tú lo miras, lamentable. mira, se parece cuando era joven Vargas Llosa. Míralo, míralo bien. Mira Era la misma bien risa, guapo mira la Vargas sonrisa. Lo Llosa, mismo. ¿ah? ¿Ah? ¿Te parece? Mira, tiene un aire ahí. ¿Ah? Muy lamentable el fallecimiento de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Se han ido ya los cuatro grandes de la literatura sudamericana, fíjate, junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Cortázar. Carlos Fuentes, son los exponentes centrales del boom latinoamericano. Eh, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nace en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y fallece en Lima el 13 de abril del 2005. Fue designado Marqués de Vargas Llosa, un escritor peruano que se le otorgó la nacionalidad española en 1993 y la nacionalidad dominicana desde junio del 2022. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han obtenido numerosos premios, entre ellos el Premio Nobel de Literatura del 2010, el Premio Cervantes en 1994, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Premio Biblioteca Breve en 1962, el Premio Rómulo Gallego en 1967 y el Premio Planeta en 1993, entre otros. Una de las cosas notables en Vargas Llosa es que él fue un pensador comunista en sus inicios y caminó desde el comunismo hasta el liberalismo, terminando ser uno de sus grandes defensores de los principios libertarios, candidato a la presidencia de la República, en una candidatura contra Fujimori, que perdió en la segunda vuelta siendo elegido el candidato Fujimori. Yo creo que en Vargas Llosa se produce un proceso similar al de Roberto Alpuero, que parte en el Partido Comunista y después de haber vivido la experiencia de la República Democrática Alemana, la República Comunista, hace todo el proceso interno y se dan cuenta ideológicamente de lo que significa ser comunista para terminar en este proceso defendiendo las ideas libertarias. Es notable que Vargas Llosa en el 2021 haya sido elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esa institución, el primer miembro que no había escrito obras en lengua francesa, idioma que hablaba perfectamente. Así que es una cuestión a destacar y la Pléiade de Gallimard le había publicado su obra en vida. Así que un notable escritor y en la parte ideológica un notable político que nos deja muchas enseñanzas de lo que significa el comunismo y lo que significa defender las ideas libertarias del libre mercado, de la propiedad privada, cuestiones básicas y fundamentales en una sociedad. Patricio, tú eres tan aplicado, me encanta este panelista porque has hecho un resumen fantástico de la biografía de este gran escritor a quien yo de verdad admiro mucho. Y antes de pasarle la palabra a Pancho, porque Pancho yo creo que también va a hablar un poco
de la arista política de Vargas Llosa, yo quisiera decir que comparto una expresión de Carlos Peña en el sentido de que él fue uno de los grandes intelectuales de fines del siglo XX y del comienzo del XXI, y en mi calidad de profesora, quisiera decir que yo he tenido la fortuna de leer varios de sus libros. Debo decir que me he perdido algunos, por lo tanto voy a nuevamente a recorrer su bibliografía porque él era un prolífico autor. Escribía, de hecho, escribió su última novela hace apenas 2 años que la publicó en 2023. Pero como estamos también en un contexto político, a mí hay varias obras de él que me fascinaron. Otras, insisto, que me falta por leer. Me gustó particularmente La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras. Pero hay un libro que yo... y La travesura de la niña mala, que es lo más entretenido que hay, que es una de sus últimas novelas también. Pero hay un libro que yo recomiendo particularmente en este contexto político en el cual se mueve esta conversación, que es Pez en el agua. Es realmente una novela muy entretenida que sirve para acercarse al pensamiento de Vargas Llosa y que él la escribe después de su derrota con Fujimori, ¿m? Porque él no acepta ir a la segunda vuelta, se siente derrotado, no quiere acuerdo y decide que es mejor en la literatura que en la política. Así que yo, amigos, le recomiendo, entre tantas maravillas, Tía Julia y el escribidor, por ejemplo, otra de sus grandes novelas, les recomiendo este Pez en el agua. Una una de las cualidades, una de las tantas cualidades, además de su cultura, ¿cierto? De su amplitud, de su capacidad crítica, es que era un escritor muy, muy entretenido, porque hay escritores famosos que no son tan entretenidos, pero sí lo era Vargas Llosa. Pancho, tienes la palabra. Bueno, ustedes ya han Macarena, si me señalado, permite, perdón, sí, Pancho, sí, muy breve. sí, sí. Hay que destacar también en este resumen que Vargas Llosa recibió la orden Gabriela Mistral. Él vino a Chile y el presidente Sebastián Piñera le otorgó la orden al mérito docente y cultural Gabriela Mistral. Vargas Llosa fue un gran amigo de Chile y mantuvo fuera de los problemas de relaciones diplomáticas entre ambos países. Él sobre eso mantuvo la amistad de los dos pueblos, una cosa muy importante en un periodo muy complicado para los dos países. Eso quería agregar, Pancho. Sí, claro. Sí, claro, estuvo acá en Chile. Siempre fue muy amigo de Chile y muy interesado por lo que pasaba en Chile, ¿eh? Él escribió acerca de Allende, dio conferencias, opinó sobre el procesamiento militar, el gobierno de Pinochet, y luego sobre el estallido social, para poner algo que está más, o estallido delictual, ¿no? Pues, él también, ¿no? Siempre estaba muy preocupado de los asuntos de Chile. Claro, tuvo una pasada interesante por la política contingente, cuando en Perú fue candidato presidencial, ¿no? Pero como se señalaba, parece que él entendió en algún momento que no era la política en definitiva su camino y quería volver a la vida, por una parte, era un hombre muy vividor, 3 matrimonios, ¿no? Eh, el segundo, él hace referencia en uno de sus libros ahí. No nos metamos en esos temas, Francisco Bartolucci. Aquí Bueno, hay copa tendida. no, pero el tercer matrimonio fue con la niña Presley, ¿no? O sea, con Isabel Presley, ¿no? Eso, Fue convivencia. sí, una comida notable, ¿no? Un hombre desde luego muy preparado, tiene premios en todas partes. Eh, eh, por ejemplo, también lo que tú señalabas, ese ir caminando por las ideas, ¿no? De una posición muy izquierdista hasta llegar al liberalismo, ¿no? La ciudad de los perros es una obra que fue en su momento, y sigue siendo calificada como una obra más bien de izquierda,
¿no? Relata su propia infancia ¿No? Sí, 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 ¿no es en un cierto? colegio militar. Bueno, y luego va yendo hacia el liberalismo, entendido como un ideario, ¿no? Él defiende la libertad desde todas sus perspectivas, ¿no? La libertad económica, la libertad política, la libertad individual, la libertad colectiva, ¿no? Fue un hombre que a través de la vida llegó al liberalismo y lo proclamó muy fuertemente como una doctrina que debía adoptarse de todas maneras, ¿no? Yo tengo por aquí, por ejemplo, la fiesta del chivo, ¿no? No lo ¿Ah? habíamos mencionado. A la que tú... Bueno, sus obras son bastante voluminosas, muchas de Sí, ellas. Aquí pero tengo muy yo esta, ¿no? entretenido. La fiesta del chivo, ¿no? Que está ambientada en República Dominicana y concretamente en la ciudad de Santo Domingo, que Trujillo la bautizó con su propio nombre, Ciudad Trujillo, ¿no? Y allí el chivo es Trujillo, ¿no es cierto? A quien se le decía el chivo, ¿no? Y la fiesta es, bueno, todo ese gobierno dictatorial que tenía Trujillo, ¿no? Eh, la tía Julia y el escribidor, aquí tengo Es otra, ¿no? Esta está referida a su a su matrimonio, primer matrimonio. a su matrimonio, ¿no? Correcto, ¿no? Y entiendo que ella, puedo equivocarme, pero creo que no, escribió también una obra llamada Lo que Varguita no contó. ¡Ah, mira qué bueno! Eso hay que leerlo, ¿ah? ¿No? ¿Cierto? Porque aquí él hace referencia a su primer matrimonio, muchas situaciones, ¿no? Y ella, motivada por este libro, le contesta en una obra que se llama Lo que Varguitas no contó. Bueno, y hay muchas otras, La guerra del fin del mundo, también tengo aquí. Y bueno, para no seguir, ¿no? Conversación en la catedral, aquí tiene usted otro, ¿no? En fin. Pero yo también disfruté y gocé y me reí mucho con Don Pantaleón y las visitadoras, ¿verdad? Que es Dale. una obra muy simpática, agradable, que se lee muy fácilmente y que uno se divierte mucho. Un hombre entonces multifacético, ¿no? Porque en sus obras toca historia política, historia de su tiempo, sus propias realidades, como dices tú cuando era niño, ¿no? Un grande, ¿no? Claro que es un grande, porque solamente los grandes entran a la historia. ¿No? Y él ha entrado sin lugar a la historia de la literatura latinoamericana, como nos decía Patricio junto a Cortázar, en fin, los grandes escritores que revolucionaron la, ¿cómo se llama?, la literatura de América en aquel tiempo, ¿no? Como ¿cómo se llama?, una generación posterior a otra anterior, ¿no? Que había sido también latinoamericana de gran profundidad, ¿no? Y con otras temáticas, desde luego, ¿no? Entonces, lo despedimos, ¿no? ¿No? Y Un pequeño homenaje que le hemos hecho en este claro, programa. un pequeño Yo homenaje quisiera, Patricio, Pancho, perdona que te interrumpa, sí, pero quisiera reforzar algo que señaló Patricio que me parece muy interesante de reconocer, que es esa labor diplomática que él cumplió en defensa de las buenas relaciones bilaterales entre Perú y Chile, que son dos países que siempre nos han llevado, que nunca se han llevado muy bien, digamos, sobre todo en el pasado. De hecho, la ciudad de los perros recoge eso, porque es la historia del colegio, de su niñez en el colegio militar. Pero Patricio, tú lo decías muy bien, yo solo te quiero complementar diciendo que Jorge Edwards, su gran amigo chileno, Jorge Edwards que tuvo también una especie de cambio político similar al de Vargas Llosa, y Jorge Edwards, como muchos escritores, también fue embajador. Él colaboró mucho desde Chile para mantener esas buenas relaciones, Patricio. ¿Te parece eso, cierto? Sí, mira, yo escuchaba una entrevista de Rodríguez Elizondo, escritor, diplomático, y ratificaba esta amistad de Mario Vargas Llosa con Chile particularmente y por intermedio de Jorge Edwards.
Jorge Edwards concurría a la casa de Mario Vargas Llosa como si fuera su casa, y en los momentos álgidos, porque los hubo, en los momentos de conflicto, por ejemplo, en la cuasi guerra contra Argentina, en el 78, que hubo ayuda peruana a Argentina que le proporcionó aviones de combate, en la cuasi guerra que hubo después del 11 de septiembre del 73, en que el general Alvarado tenía muchos deseos de ir contra Chile y recuperar los territorios perdidos en la guerra del Pacífico. Mario Vargas Llosa estuvo sobre aquello y se esforzó en mantener las relaciones diplomáticas en una buena línea, y un esfuerzo notable que debemos destacar, que apaciguó los ánimos y produjo un entendimiento entre los dos países, cuestión, como he señalado, la ha destacado Jorge Edwards y Rodríguez Elizondo, que estuvo destacado en la embajada en Perú. Yo quiero destacar otra cosa. Gran lector Francisco Bartolucci, gran biblioteca. Bueno. Sí, sí, se ha ido formando con el tiempo una biblioteca interesante. Yo quiero destacar otra cosita que me parece interesante, importante, bonita. Él murió en Lima. O sea, después de ser un hombre del mundo, de haber vivido en París, en Europa, de haber estado radicado en España, como otros, no murió en el extranjero. Volvió a su patria. Si no me equivoco, por ahí, por el 2022, creo, después que se separó de Isabel Presley y publicó su última novela, que tiene un nombre sugerente, ¿eh? Le dedico mi silencio. Se llama la última novela, ¿no? Después de la separación que tiene con Presley. Él vuelve entonces a España, perdón, a Perú, a Lima, a su ciudad que tanto quería, y ahí se radica definitivamente, y ahí lo toma la muerte a los 89 años, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Haber podido radicarse, bueno, y morir Sí, entonces en volver a Europa. la patria. Vuelve a la patria, vuelve a su Perú, ¿no? A sus raíces, a lo que es lo propio suyo, para morir allí. Es bonito, lo encuentro yo por lo menos interesante, ¿no? Sí, yo vi a propósito de lo que dices, Pancho, vi alguna entrevista en que él decía que a él le gustaría que la muerte lo sorprendiera, ojalá en plena actividad, que la muerte fuera una cosa que como que casi no se diera cuenta él. Y yo creo que casi lo logró, ¿ah? Porque si bien había algunos rumores de que su salud no estaba tan bien, todavía era un hombre activo que participaba de la vida Sí, pública, sí. viajaba, salía a comer, eh, par- en fin, porque creo yo que además que murió a una edad avanzada, pero sin haber perdido su lucidez, su movilidad. En fin, yo creo Sí. que Y rodeado de su todavía familia, ¿eh? En su quería. casa, con su gente, en la tranquilidad. Bueno, supongo decir, he cumplido, ¿no? Y Habrá cumplió. pensado en sus últimos En momentos. todo sentido cumplió. Claro, en todo sentido. Un ¿Ah? gozador de la vida. A lo mejor Sí, le sí, ayudó a Neruda en la obra Confieso que he vivido. sí. Era gran admirador de Pablo Neruda. Él se confiesa Sí. como un gran. Dice, solo yo me inhibí alguna vez con Neruda. Ah, Nos acaban de contar que nos vamos, así que bueno, nos encontramos, Pancho y Patricio, la próxima semana con ustedes en este Conversando entre Amigos. muy Chao. bien, pues. Muy agradable. Chao, Patricio, chao, Chao, Pancho. Chao, Macarena. Nos Macarena. veremos de luego. Pronto.